Educar es una de las tareas más importantes y nobles de la humanidad, que a lo largo del tiempo ha sufrido diferentes cambios para bien en cuanto a la labor educativa. Sin embargo, esta temporalidad de estar en casa nos ha obligado de alguna manera a reorientar y reorganizar la labor educativa. Acompáñenme en este episodio número 1 del podcast Contexto Educativo. Un gran saludo para quienes nos sintonizan por las diferentes plataformas de podcast y también para quienes nos ven por nuestro canal de YouTube en este primer episodio del podcast Contexto Educativo, en el cual hemos destinado este episodio a uno de los temas quizá de los más polémicos, pero que a la vez jamás dejará de ser importante y relevante para la construcción de una sociedad, que es la educación. Aquella educación con la que todos hemos soñado en algún momento y que me imagino que más de uno de los que nos están escuchando, en algún momento mamá o papá pues nos ha mencionado, estudia, échale ganas a la escuela, tienes que sacar buenas calificaciones, y muchos papás o mamás se habrán preocupado por encontrar la mejor escuela o los mejores maestros para sus hijos. Porque la realidad es que esta tendencia de encontrar la mejor educación para nuestros niños va a permitirles una mejor calidad de vida, va a permitirles un mejor desempeño profesional a futuro y unas mejores oportunidades. Sin embargo, esta educación ha pasado por diversas etapas a lo largo de la historia, desde la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, para permitirnos obtener una transformación educativa en la cual hoy podemos hablar desde el ámbito tecnológico, cultural y social. Y esto nos lleva, gracias a diversos aportes de diversos pedagogos y teóricos educativos que a lo largo de la historia se han encargado de generar conocimiento para que a través de ello, en las aulas, las maestras y los maestros puedan tener una mayor facilidad a la hora de enseñarle a nuestras niñas y nuestros niños. Tal es el caso de Friedrich Froebel, quien desde los años 1800 ya hablaba sobre la creación de instrumentos educativos didácticos, haciendo hincapié en los valores y en el trabajo autónomo mediante el juego. Y esto viene a adentrar a la educación y a la escuela un ámbito un poco más amplio, integrándole una visión investigativa a través de las ciencias. Entonces, esto permitió aperturar un poco el bagaje educativo para que a partir de ahí, pues, empezáramos a descubrir nuevas cosas a través de la educación dentro de las aulas. Esto permite, sucesos como estos permitieron que pasáramos de una educación meramente tradicional y en muchos casos religiosa, porque recordaremos que en algunos años atrás la educación la impartía la iglesia, se transformara y gracias a la pedagogía desarrollar una didáctica acorde a las características de los alumnos, que es lo que hoy en día todos los maestros y las maestras trabajan y tratan dentro de sus planificaciones y sus sesiones de clase. Algo que verdaderamente vaya de acuerdo a lo que necesitan nuestras niñas y nuestros niños aprender. De esta manera es que la educación que hoy en día tenemos tiene como base las necesidades de los estudiantes, las necesidades de las niñas y niños, a través de un plan flexible, una estructura más planificada y bien organizada. Y estos tres elementos, flexibilidad, planificación y estructura, son lo que le va a dar el cuerpo a la educación, a esa nueva y buena educación que todos queremos para nuestras niñas y niños. Porque de alguna manera la transformación educativa, por lo menos aquí en México, ha pasado por diferentes etapas, yendo desde lo que es el modelo conductista, donde
quizá muchos lo recordarán, mamá o papá de algunos de nosotros recordarán, que el modelo conductista hablaba meramente sobre profesores expositores y alumnos pasivos, y que eso obviamente había una diferencia muy marcada sobre el maestro y su postura y la del estudiante, pasando hacia unos modelos más humanista, un enfoque más cognitivista, algorítmico y llegando al heurístico y pasando por diversas etapas de evolución en las cuales el modelo educativo y la tendencia el enfoque de la educación de nuestro país se ha ido modificando para bien, dejando algunas prácticas que no tributaban un gran aprendizaje en nuestras niñas y niños para otro tipo de prácticas y modelos y métodos educativos más acorde con la sensibilidad humana. Hemos pasado de generar aprendizaje a través de la imitación, como mencionaba anteriormente, profesores meramente expositores y alumnos pasivos. Yo recuerdo por ejemplo, en casa muchas veces me comentaban que cuando mis padres estudiaban, el maestro imponía severos castigos a los estudiantes y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando lo recordarán, quizás se los contaron, quizá algunos lo vivieron, pero la educación era muchísimo más rígida, enfocada más a una conducta de obedecer, pero quizá no del razonar y del comprender el por qué se me está enseñando esto o el otro, ¿no? Entonces, esa educación se transforma y nos permite ahora generar un clima positivo, un clima donde fomentamos el desarrollo de la autonomía de los alumnos. ¿Por qué razón? Porque hemos comprendido que tenemos muchísimo que aprender también de los estudiantes, muchísimo que aprender de las niñas y de los niños, porque ellos exploran y ven las cosas desde una perspectiva muy diferente a la que tenemos nosotros y que dentro de la sesión su punto de vista es totalmente válido porque puede enriquecer el clima de la sesión de clase. Hemos aprendido también a utilizar el diálogo como profesores, siendo un guía dentro del proceso de aprendizaje para las niñas y los niños. Y esto probablemente no se tenía tanto en la antigüedad. Y esta utilización del diálogo permite generar un ambiente de más confianza y de más acercamiento con los estudiantes, porque muchos de ellos acarrean diferentes tipos de problemas o pasan por algún conflicto emocional que a veces no les permite obtener el aprendizaje que verdaderamente quisiéramos o el rendimiento que verdaderamente merecerían. Y no es porque no puedan aprender o porque no quieran, sino porque verdaderamente algo puede estar sucediendo de manera interna en los estudiantes y eso repercute en el poder asimilar ciertos contenidos o aprendizajes. Entonces, esa utilización del diálogo ha sido una de las cuestiones más benéficas para la labor educativa porque genera confianza. Y es muy importante tener confianza con nuestros maestros, confianza con nuestras maestras, para que ellos puedan saber de qué manera tengo yo que acercarme con el estudiante, de qué manera puedo yo ayudarlo a aprender y de qué manera puedo yo ayudarlo a resolver ciertos tipos de conflictos que pueda estar sucediendo al interior de cada uno de nuestros estudiantes. También hemos aprendido que la evaluación no se limita meramente a una calificación. Y esto es muy importante que lo tengamos presente para todas las mamás, papás, incluso maestras y maestros. La evaluación es un proceso continuo que aquí lo importante es la obtención de un aprendizaje. Yo recuerdo que muchas veces en la licenciatura de educación, en la escuela normal, nos platicaban algunos maestros, ¿qué es más importante? El niño que solamente saca 10 y 10 y 10 y 10, o ese niño
que de alguna manera todo el tiempo estuvo saliendo mal, reprobado por así decirlo, y que con mucho esfuerzo y con mucha dedicación logra obtener un 6. Desde un punto de vista personal, no demerito ni uno ni al otro. Sin embargo, creo que es muy importante el visualizar el hecho de que este alumno que venía presentando un rezago educativo, que venía reprobado y que venía con malas notas, pero que se ha esforzado tanto y que ha logrado obtener una calificación aprobatoria, por muy mínima que sea, representa un gran esfuerzo y representa un aprendizaje. Entonces, es importante valorar también a aquellos alumnos que les cuesta muchísimo, pero muchísimo aprender ciertas cuestiones dentro de la sesión de clase. Habrá quienes se les dificultan muchísimo las matemáticas, habrá quienes se les dificultan muchísimo otros idiomas, como el inglés, las ciencias, la física, la química, no lo sé, cada uno de los alumnos aprenden de manera diferente, pero sí entender que el alumno está dentro del proceso de poder aprender y que evaluarlo va a ser precisamente eso, un proceso continuo en el cual el maestro tiene que descubrir de qué manera y cuál es la mejor forma en la cual él va a aprender, ¿no? De esta manera, aprendemos mediante la construcción gradual del conocimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Que aprendemos paso a paso, poco a poco, de manera gradual. No podemos esperar que todos aprendan de la misma manera y al mismo ritmo, ni que todos aprendan algo súper rápido, ¿no? Sino que tenemos que desglosar. Los maestros tienen aquella capacidad y aquella habilidad de desglosar y hacer pedacitos, un contenido de aprendizaje y darlo poco a poco, en pequeñas dosis, para que el alumno paso a paso vaya aprendiendo y asimilando ciertas cuestiones para que al final de este proceso y de cada día que vamos cumpliendo un propósito, se cumpla un objetivo general. Entonces, de esta manera obtenemos aprendizaje de manera gradual, de menor a mayor, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo particular. Y una de las cuestiones que nos ha permitido también facilitar muchísimo, pero muchísimo el aprendizaje y las clases ha sido la utilización de herramientas tecnológicas. Hoy más que nunca tenemos que hacer uso de las herramientas tecnológicas, las famosas TICs, que probablemente muchos compañeros maestros jamás imaginaron que tendrían que utilizarlas o que tendríamos que utilizarlas tanto, porque hay muchísimos maestros que nos gusta escribir a mano, utilizar libretas, utilizar libros físico, y hay muchas otras personas que les encanta también utilizar mucho la tecnología, los audiolibros, los tutoriales, videos, etcétera, pero que hoy la realidad educativa de nuestro país y del mundo entero nos exige que tengamos que hacer mayor uso de las herramientas tecnológicas. También, una de las cosas importantes que hemos aprendido en el trayecto educativo es que los conocimientos deben ser controlados por el profesor. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cada maestro o cada maestra debe determinar qué enseñar y para qué enseñarlo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los planes y programas educativos venían muy generalizados y probablemente en la región en la que yo me encuentro o el lugar en el que yo estoy dando clases, necesito hacer énfasis en algún contenido importante que me va a permitir que mis alumnos, que mi contexto verdaderamente genere el aprendizaje que requiere. Por esa razón se han implementado días dentro del calendario escolar para el Consejo Técnico Escolar, que es aquella reunión de maestras y de maestros en los cuales, como máximo organismo de la institución, ponen a mesa de diálogo cómo están evolucionando los estudiantes dentro de la institución y qué necesitan fortalecer o qué necesito enseñar en una cierta temporalidad. Y a partir de ahí surge lo que hoy se conoce como el Plan Escolar de Mejora Continua, que viene a ser la ruta que marca el trabajo de las maestras y los maestros dentro de las instituciones.
Entonces, este tipo de trabajos son los que permitirán de alguna manera generar la capacidad de autogestión en el alumno, generar que él también pueda aprender, que sea crítico, que tenga una mentalidad y una visión en la cual él sabe que tiene muchísimo que aportar y que tiene muchísimo que aprender, no solamente desde la escuela y no solamente desde el salón de clases, sino que también hay muchas otras cosas que él puede aprender de su entorno, de él mismo y de su familia. Por eso el programa se llama Contexto Educativo, porque necesitamos concientizar todos, todos los actores educativos, que hoy, ante la pandemia del COVID-19 y el confinamiento que estamos llevando desde nuestras casas, es importante vincular lo que los libros de texto nos están manejando y lo que los planes y programas nos están manejando para empezar este ciclo escolar 2020-2021 con los diferentes tipos de educación y modos de aprender. ¿Por qué menciono esto? Pues porque, bueno, tenemos que saber enlazar los conocimientos previos con los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, que puede ser a través de la educación formal, que la educación formal es aquella que nosotros, pongámoslo de manera simple, obtenemos a través de la escuela, que nosotros vamos y obtenemos a lo mejor, cursamos nuestra educación preescolar, primaria, secundaria, el bachillerato, la universidad, y se estructura a través de una forma curricular. La educación no formal es aquella que nosotros podríamos obtener quizá de un curso, de un taller, pero que no tiene precisamente la estructura que tendría una licenciatura dentro de una institución educativa, llámese alguna universidad. Pero lo importante y a más resaltar dentro de este podcast sería la educación informal, aquella educación que obtenemos de nuestro entorno social y que vamos a adquirir dependiendo de las personas con las que nos relacionemos, el contexto en el que nos desenvolvemos, de nuestra familia, de nuestros amigos, mamá o papá, muchos maestros o maestras a veces entendemos por qué algunos alumnos manejan cierto tipo de lenguaje, de comportamientos, la música que escuchan, los programas de televisión que ven, porque eso es lo que el niño aprende desde casa. ¿Y por qué es importante esta educación informal? Porque desde casa, ahora que vamos a estar llevando la educación a distancia con el programa de Aprende en Casa 2, es importante aprovechar todo aquello que nuestro hogar nos permite generar aprendizaje, desde diversos ámbitos, llámese lo que es el cuidado de la salud, de la higiene personal, probablemente en la cocina. Yo escuchaba hace unas semanas una conferencia donde el expositor hablaba de los grandes beneficios que tiene el aprender de la cocina en casa, ¿no? Porque dentro de la misma cocina podemos generar un laboratorio, dándole un sentido lúdico a las labores que hacemos desde casa, podemos generar muchísimo, muchísimo aprendizaje. Desde el hecho de poder generar alguna mezcla, llámese, por ejemplo, leche con polvo para generar alguna bebida de sabor o agua para generar alguna bebida de sabor, pues bueno, mezclar estos dos elementos y formar una mezcla homogénea, pues bueno, eso ya dándole un sentido educativo puedes generar aprendizaje desde tu casa y desde algo que probablemente siempre había estado frente a tus ojos, siempre habría estado frente a ti, pero nunca le habíamos dado ese sentido educativo y esa visión para aprender. Todo esto que hemos hablado hasta ahorita converge en lo que viene a ser la nueva escuela mexicana. Esta propuesta del gobierno de nuestro país que pretende, mediante una construcción y una formación organizada del trabajo, desarrollar habilidades socioemocionales a través de una educación más humanista y más integral. Sin embargo, este proceso no esperaba un acontecimiento tan fuerte como es la pandemia del COVID-19,
y que ninguno estaba preparado para esto, ni los padres de familia, ni las mamás, ni las maestras, los maestros directivos, y mucho menos nuestros niños. Y más ahora que llevamos una etapa de confinamiento bastante larga, donde hemos estado muchísimos días dentro de casa. Y ahora necesitamos llevar la escuela hacia nuestra casa. Entonces, de aquí surge una pregunta y una duda quizá para muchas personas. ¿Qué sentido tiene la escuela el día de hoy? ¿Qué sentido tiene que mis hijos estudien si no van a ir a la escuela? Y yo he escuchado y he visto por redes sociales muchísimos comentarios de personas, madres y padres de familia, que incluso mencionaban, pues considero que si mi hijo perdiera el ciclo escolar este año, no pasaría absolutamente nada, lo llevo al siguiente año. Sin embargo, creo que es importante el entender, uno, la continuidad educativa que puede tener el niño y no romper esa línea continua en la cual él viene ya adquiriendo aprendizaje para que no se quede rezagado. Y número dos, de lo que venimos hablando, entender que la escuela no es precisamente enfocarse a un edificio o a un salón de clases dentro de cuatro paredes con un pizarrón. No, la escuela somos todos. La escuela es esa comunidad de aprendizaje que genera la interacción entre los diversos actores educativos, desde los directivos, las maestras y los maestros, mamás y papás y obviamente nuestros estudiantes. Esa comunidad y esa relación que existe entre cada uno de los actores educativos genera un ambiente y un contexto que nos va a permitir generar aprendizaje. Y esa es el alma de la escuela, porque ahorita la mayoría de los edificios escolares están cerrados, no hay estudiantes, no hay maestros. La escuela no existe, por así decirlo. ¿Por qué razón? Porque la escuela se ha trasladado a nuestras casas, se ha trasladado en lugar de aulas físicas a aulas virtuales y hemos tenido que encontrar métodos y formas en las cuales llegar hasta las casas de nuestros estudiantes para poderles llevar el aprendizaje hasta allá y planificar modos de cómo llegar, cómo voy a enseñarlo, cómo voy a llevar esta sesión de clase a mis estudiantes. Platicar con padres de familia. Hoy necesitamos más que nunca una gran comunicación, porque la escuela está cambiando y este cambio nos exige a nosotros modificar métodos y formas de educar. De alguna manera hemos sido obligados a aprender de nuestro entorno, a aprender de lo que nos rodea, de aquello que probablemente no esperábamos obtener algún aprendizaje, pero hoy vemos una nueva oportunidad y una nueva forma de obtener aprendizaje y una nueva forma de convivir y una nueva forma de poder organizarnos. Por eso necesitamos explorar todos, absolutamente todos los actores educativos, cambios, explorar nuevas metodologías, explorar nuevas formas de enseñar y de aprender. Necesitamos aprender a organizarnos. Es increíble cómo estar en un confinamiento como el que estamos pasando nos permite entender que probablemente no estábamos organizados como verdaderamente lo necesitamos. Muchos de nosotros quizá estamos padeciendo en algún momento de nuestros días algún problema porque nuestros horarios laborales y personales han chocado dentro de nuestra casa y no podemos terminar ciertas tareas porque no estamos organizados aún para eso, para trabajar desde casa, para estudiar desde casa o para convivir entre nosotros. Necesitamos aprender a manejar nuestros tiempos y necesitamos valorar lo que tenemos. Muchísimas personas quizá en algún momento no habíamos entendido qué tan importante es la escuela. ¿Para qué nos sirve la escuela? Más allá de entender que es el lugar donde las niñas y los niños aprenden, sino que aprenden desde casa, aprenden en la escuela. Necesitamos reflexionar
cuánto necesitamos la escuela y también pensar qué necesita la escuela de nosotros. Porque si como padres y madres de familia, lo que nosotros esperamos es que nuestras niñas y niños vayan a las mejores escuelas y tengan la mejor educación, necesito también comprender que la escuela necesita de mí y que la escuela necesita la mejor versión de los padres y madres de familia para que pueda crecer en comunidad. Porque como lo hemos dicho, la escuela somos nosotros, la escuela somos todos. Y esto no tiene que ver con una cuestión de gobernabilidad ni de cuestiones políticas ni nada por el estilo. Sabemos que la educación es gratuita, sabemos que la educación la imparte el Estado, pero también debemos comprender que el funcionamiento de la escuela como institución y como comunidad de aprendizaje depende mucho de lo que yo le pueda aportar a esa comunidad y a ese contexto educativo. Necesitamos aprender en comunidad. Necesitamos aprender a convivir entre nosotros. Yo he escuchado en algunas pláticas de grandes amigos que a modo de broma mencionan que probablemente ahorita no tienen la mayor interacción con sus familiares y al rato ya tenemos conflicto al interior porque necesito hacer alguna tarea, necesito hacer algún tipo de actividad y ya vienen los niños y mamá, papá y el hermanito ya se peleó con el otro y me está molestando y ya me pegó y entonces al rato no sabemos convivir como familia porque nunca habíamos estado en un confinamiento tanto tiempo juntos. De alguna manera estábamos acostumbrados a tener tiempos en los cuales dejo a los niños en la escuela, yo voy a mi trabajo, nos vemos para comer, para ver una película, pero no las 24 horas del día dentro de un mismo lugar, todos. Y es ahí donde necesitamos aprender a convivir y aprender en comunidad, a que manejemos nuestros tiempos, nos organicemos y podamos aprender entre todos. Y necesitamos aprender hábitos de vida saludable. No solamente desde el aspecto físico, que es muy importante, hacer actividad, hacer ejercicio para mantener una buena salud, sino también desde el aspecto mental, para que podamos tener una buena convivencia social y al interior con nosotros mismos y poder tener esa conexión que nos permita aprender. Es muy importante obtener hábitos de vida saludable, el cual lo llevaremos a un podcast diferente, porque hay muchísimo que hablar sobre los hábitos de vida saludable y muchísimos consejos que se podrían dar para la vida saludable, porque a partir de ello, estar bien conmigo mismo, estar bien con mis semejantes y con mi entorno, seguramente me va a brindar muchísimo éxito dentro de lo que pretendo realizar. Y de esta manera, bajo este pequeño análisis y reflexión de lo que ha sido la educación a lo largo de los años y lo que se pretende hacer dentro de las aulas, es que desde aquí, todo el equipo de Contexto Educativo, deseamos el mayor de los éxitos para quienes están próximos a iniciar el ciclo escolar 2020-2021. Maestras y maestros, el mayor de los éxitos, porque sé que están haciendo un gran esfuerzo para pensar, planificar y llevar de todo corazón ese aprendizaje a sus niñas y niños. A las mamás y a los papás que nos escuchan, un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos porque sabemos que están haciendo un gran esfuerzo manteniendo en orden el hogar, trabajando desde casa o saliendo a trabajar, manteniendo una gran responsabilidad y están sumándose a este esfuerzo de aprender desde casa. Un aplauso de verdad y un gran reconocimiento al gran esfuerzo que están haciendo y los invito a que no decaiga ese ánimo, que sigamos poniéndole muchísimo ímpetu a la estrategia de aprender en casa porque es muy necesaria. Necesitamos todos de todos en este momento y a nuestras niñas y niños, jóvenes estudiantes que nos están escuchando, todo el éxito del mundo. Concéntrense, aprovechen y disfruten estar en casa, disfruten aprender de una manera diferente
y disfruten en la manera de lo posible este ciclo escolar 2020-2021. De esta manera llegamos al final del primer episodio de nuestro podcast Contexto Educativo. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este episodio y recuerden aprovechar todas las oportunidades que nos brinda el contexto. Abre tus ojos, abre tu mente a nuevas posibilidades y aprende de ti y de tu entorno. Nos vemos pronto.